Hola, mi nombre es Aurora Valente, de la carrera de Pedagogía y asignatura de Literatura Extranjera Oriente, y hoy les hablaré de Japón y su literatura. Japón es un país cuya historia y cultura han fascinado al mundo durante siglos. Comprender su literatura no es posible sin antes conocer el contexto histórico y social que le dio forma. Desde sus raíces más antiguas, influenciadas por la mitología y las tradiciones orales, hasta su apertura al mundo moderno. La literatura japonesa ha sido un espejo fiel de la identidad de su pueblo. En este recorrido abordaremos tres ejes principales. Primero, una mirada a la historia de Japón para entender cómo los acontecimientos políticos, sociales y culturales moldearon su pensamiento y su arte. Segundo, la evolución de la literatura japonesa desde los primeros textos escritos hasta las corrientes contemporáneas. Y finalmente, la poesía, uno de los géneros más representativos de Japón, donde cada palabra encierra un universo de sensaciones y significados. La historia de Japón se extiende por milenios y su literatura refleja, como un espejo, cada transformación social y cultural. En la antigüedad, las influencias de China y Corea introdujeron el sistema de escritura, el budismo y la filosofía confuciana, elementos que marcaron la forma y el contenido de las primeras obras literarias, donde el periodo Heian 794-1185, la corte imperial en Kyoto se convirtió en un centro cultural brillante, donde floreció la literatura cortesana, especialmente escrita por mujeres nobles como Murasaki Shikibu, autora de la historia de Genji. Más adelante, en la época feudal, el espíritu samurái y el código Bushido impregnaron narraciones y leyendas, destacando valores como el honor, la disciplina y la lealtad. Con la restauración Meiji en 1868, Japón se modernizó rápidamente y se abrió a Occidente. Este contacto trajo nuevos géneros literarios y técnicas narrativas, dando inicio a una etapa de hibridación entre tradición y modernidad. Cada uno de estos periodos históricos dejó huellas visibles en el estilo, la temática y el propósito de la literatura japonesa. La literatura japonesa comenzó con textos orales y crónicas históricas como el Kojiki y el Nihon Shuki, que recogían mitos fundacionales y genealogías imperiales.
En el periodo Heian surgieron las primeras grandes obras narrativas y poéticas, con un lenguaje refinado y cargado de simbolismo. Durante la era medieval, la literatura se diversificó hacia relatos bélicos como el Heiki, Monogatari y diarios de viaje que mezclaban observaciones y espiritualidad. En el periodo Edo, 1603-1868, la paz y el florecimiento urbano favorecieron géneros como el teatro kabuki, el ukiyo, shuki y el haiku, consolidando una literatura más cercana al pueblo. En la modernidad, tras la apertura Meiji, la literatura japonesa adoptó influencias occidentales, incorporando la novela realista, el ensayo y el teatro moderno, pero sin abandonar su delicada estética tradicional. La poesía japonesa es una de las expresiones más distintivas de su cultura. Desde los primeros compendios como el Mangyūshū se aprecia una sensibilidad por la naturaleza, el paso del tiempo y la fugacidad de la vida. Entre las formas más emblemáticas está el tanka, de 31 sílabas, que dominó la poesía clásica, y el haiku, de 17 sílabas, popularizado en el periodo Edo por poetas como Matsu Basho. El haiku, con su brevedad y profundidad, busca capturar un instante efímero, casi como una pintura hecha de palabras. Incluso en la actualidad, la poesía japonesa mantiene su fuerza, adaptándose a nuevos temas y formatos, pero conservando su esencia, la búsqueda de belleza en lo simple y lo transitorio. La literatura japonesa en todas sus etapas ha sido inseparable de la historia y la identidad cultural de Japón, desde la influencia de China y Corea en los primeros registros escritos, pasando por el esplendor aristocrático del periodo Heian, la intensidad de guerra de la era feudal y la apertura cultural de la restauración Meiji. Cada momento histórico ha dejado una impronta única en su producción literaria. Esta relación estrecha entre contexto histórico y expresión artística confirma que la literatura no es un fenómeno aislado, sino una construcción cultural que refleja las aspiraciones, temores y valores de una sociedad. Finalmente, puedo afirmar que la evolución de la literatura japonesa demuestra una notable capacidad de adaptación. Ha sabido absorber
influencias externas sin perder su esencia, equilibrando tradiciones y modernidad. Este dinamismo se aprecia en la narrativa, el teatro y de manera especial en la poesía. El tanka y el haiku no solo son formas estéticas, sino vehículos de una filosofía que privilegia la contemplación, la brevedad y la intensidad del instante, conceptos que resuenan con la cosmovisión japonesa del mono no awari, la belleza de lo efímero. Como estudiante sostengo que comprender la literatura japonesa exige un enfoque interdisciplinario, integrando historia, filosofía, sociología y teoría literaria. Solo así posible captar la profundidad de textos que, a pesar de su aparente simplicidad, encierran complejos códigos culturales. En este sentido, estudiar la poesía y la narrativa japonesa no solo amplia el conocimiento literario, sino que permite conocer la capacidad universal del arte para expresar lo humano a través de lenguajes y sensibilidades diversas.